tiene el uso de la palabra el representante de la parte defensiva para que se pronuncie si la Fiscalía cumplió con el descubrimiento probatorio. Sí, señoría, la Fiscalía cumplió con ese deber. Bueno, y el señor defensor desea ofrecer elementos materiales probatorios de carácter documental que pretenda hacer valer en el juicio. Sí, señoría. Bueno, verbalícelos, por favor. Señoría, como primera medida, la defensa quiere poner de presente la denuncia instaurada por mi patrocinado. Esta denuncia la instauró bajo el radicado 19001-6602-2019 en la unidad receptora URI de esta ciudad en contra de los agentes de policía Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en su calidad de agentes de la Policía Nacional, por hechos acaecidos el 30 de julio de 2019 en esta ciudad, y también la noticia criminal instaurada también por mi patrocinado ya identificado, y también esta misma denuncia fue instaurada por ambos, por el señor. Instauraron denuncia bajo el radicado número 19001-6601-2021, 57915 en la unidad receptora SAU de esta ciudad, en contra de los mismos policiales ya nombrados, señoría, Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez, por el mismo delito, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en su calidad de agentes de policía por hechos acaecidos el 11 de noviembre del 2019 en esta ciudad. Igualmente, señoría, se descubre la entrevista tomada por parte de la investigadora de la defensa, la doctora Neyer Galíndez Catuche, a la ciudadana Ana. Esta entrevista fue tomada el 5 de agosto del 2021. Estos son, señoría, el descubrimiento que quería hacer la defensa en este estadio procesal. ¿El señor defensor le ha dado a conocer esos elementos materiales de conocimiento a la Fiscalía? No, señoría, si la Fiscalía es tan amable, me regala la doctora el correo electrónico, yo le envío estos documentos, por favor. Listo, doctora, entonces, por favor, colabore con el defensor entregándole el correo electrónico para que cumpla con ese cometido el representante de la parte defensiva y podemos poder continuar con el trámite de la audiencia mientras se le hace el envío, doctora Yasmín. Ya se lo escribo al WhatsApp, doctor, para que quede más fácil. Bueno, listo, entonces. Muchas gracias, doctora. Mientras se cumple con ese cometido por cuenta del abogado de la defensa, le doy el uso de la palabra a la representante fiscal para que enuncie la totalidad de pruebas que pretende hacer valer en el juicio. Los testigos, señor juez, que se solicitarán para el juicio es el primero, el intendente Ricardo Murcia Sánchez; el segundo, el patrullero Jason Ferney Mesa Jiménez, de la Policía Nacional; tercero, Hamilton Torres Fernández, quien puede ubicarse en el CTI; cuarto, el doctor Rubén Darío Carrasquilla, médico general, registro médico 591893, quien puede ubicarse en la S. Popayán; quinto, Leonel Mora Beltrán, del CTI; sexto, Ana Patricia Ortega Gutiérrez, del CTI, quien puede ubicarse a través de la Fiscalía. En cuanto a los documentos que se pretenden utilizar, se encuentra el formato único de noticia criminal presentada por el señor Ricardo Murcia Sánchez, el informe Policía de Vigilancia, el cual se pretende utilizar en su testimonio, el informe Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia de 11 de noviembre de 2019, el cual incluye el acta de derechos del capturado y el álbum fotográfico. Se pretende utilizar entonces con el testimonio de Ricardo Murcia. Estos documentos también se pretenden utilizar cuando se declare el patrullero Jason Ferney Mesa. La entrevista del señor Jason Ferney Mesa Jiménez de 11 de noviembre del 2019.
Oficio 2019-072-2749, Subin Grade 19 de 11 de noviembre de 2019 sobre antecedentes de los acusados de la policía y certificado de la Procuraduría, el formato de individualización y arraigo de fotocopia de la cédula de ciudadanía y consulta en SCUA sobre igualmente el formato de identificación de arraigo del acusado y consulta el SCUA. Estos documentos se introducirán con Hamilton Torres Fernández. Está la epicrisis de 11 de noviembre de 2019 realizada a la víctima, el patrullero Ricardo Murcia Sánchez, en la S. Popayán. El documento se pretende introducir con el médico Rubén Darío Carrasquilla. Igualmente el informe investigador de campo de 11 de noviembre de 2019, donde se realiza la toma de registro de capilar y fijación fotográfica, el acta de consentimiento de esa misma fecha de los documentos lo realiza el señor Leonel Mora Beltrán. Y el informe investigador de campo FPJ11 IC 00055221 10 del 26 de febrero del 2020, en el cual se obtiene el acta de posesión, el comprobante de nombramiento, certificado de ejercicio del cargo, manual específico de funciones del cargo integrante de patrulla de vigilancia de la Comuna 6, fotocopia de libros, minutas de población y minuta de servicio el 11 de noviembre de 2019, determinando que se encontraba laborando el subintendente Ricardo Murcia Sánchez. Y poligrama 01435 de 11 de noviembre de 2019. Estos documentos se introducirán con Ana Patricia Ortega Gutiérrez. Esos son entonces, señor juez, los documentos que verbaliza la Fiscalía y los testigos. El agente del Ministerio Público, dentro de sus excepcionales facultades, ¿tiene interés probatorio directo en este juicio? No, señor juez. Tiene el uso de la palabra el representante de la defensa para que enuncie la totalidad de pruebas que pretende valer en el juicio. Gracias, señoría. Doctora Yasmín, si le llegó el correcto. Voy a mirar, doctor. Precisamente voy a abrir el correo para que me... Sí, doctor, ya llegó. 3 archivos. Listo, doctor Diego, entonces enuncie la totalidad de pruebas que pretende valer. Gracias, señoría. Disculpe un momentico. Listo, con mucho gusto. Señoría, por parte de la defensa, en primer lugar, pues, como testimonio de la defensa, la testigo Ana. Igualmente, señoría, la defensa, si mis patrocinados en el evento, pues, del juicio que pretendan o que quieran renunciar a sus garantías, pues, consagradas en la 23 constitucional, igualmente lo solicitará como testigo, señoría, de la defensa. E igualmente, señoría, pues ya se descubrió la entrevista, pues, de la testigo antes enunciada y las denuncias también, señoría, ya enunciadas anteriormente. La Fiscalía y la parte defensiva han conversado sobre la posibilidad de realizar estipulaciones probatorias, señora fiscal. Sí, señor juez. Hablamos ya con la defensa de unas estipulaciones. Pero sí, me gustaría que nos diera unos minuticos. Sí, claro. Entonces tómense el tiempo necesario para esos efectos. Estoy pendiente entonces para que la oficial mayor me informe apenas terminen las conversaciones. Nuevamente estaré con ustedes. Bueno, gracias. Doctor, yo le había preguntado si estipulamos la identificación de ellos y que para el 11 de noviembre el subintendente Ricardo Murcia era funcionario público. Sí, en eso no, o sea, es la identificación de ellos, los funcionarios, la del funcionario público y ¿qué más habría? Igual aquí hay unas cosas de unos antecedentes, pero creo que no estaban vigentes para esa época, pero igual eso pues tampoco tiene mayor incidencia pues en la conducta, ¿no? Pues aquí dice que, yo no sé si usted lo vio, ese oficio de la policía. Sí, doctora, ajá. Es condenatoria vigente, pero esta sentencia es del 2016.
Y Sí, esa ya. tiene cuánto de pena, pues se me hizo aquí. Pero no está, creo que ya no está vigente. Sí, eso ya se le extinguió, doctora, esa pena ya está extinta. Ajá. Y la ese dice, esa sentencia 7 meses del 2017. Sí, Y pero, o sea, pero esos antecedentes, ¿para qué efecto sería? no, pero digo que esto realmente pues no tendría como importancia para Doctora, sí, eso que usted me acaba de decir de las dos estipulaciones no habría ningún inconveniente. Le iba a decir, es que yo le mandé ahí dos denuncias, le iba a preguntar si de pronto pudiéramos estipular esas denuncias, pues no lo que ellos dicen, sino que las instauraron. el hecho que instauraron las dos denuncias con esos SPOAS. Ujú, ujú. Pero pues claro, entonces ahí queda lo que ellos dicen, queda el contenido. ¿Cómo, doctora? Pero pues queda también estipulado el contenido de la denuncia. Porque decimos ellos estipulamos que instauraron dos denuncias tal día por tales hechos y todo, y el SPOA, ¿cierto? No, Pero pues, no, sino que yo lo que digo, no, los hechos no, sino simplemente se dice que se instauraron, por ejemplo, es que uno la instauró solo y la otra la instauraron los dos, entonces sería que, por ejemplo, que se instauró una denuncia en tal fecha con SPOA tal en contra de ellos por el delito tal, por hechos en sucedidos tal, pero no se dicen los hechos porque ellos ya lo irán a relatar en el juicio. y si lo van a relatar en el juicio, entonces ¿para qué lo estipulamos? Porque si queda lo que ellos dicen allá, damos por probado de que ellos están diciendo que hubo uso de autoridad y pues eso es lo que tenemos que demostrar, ¿entiende? No, es que como no estamos estipulando que hubo abuso, sino que ellos instauraron una denuncia por ese delito, pero no estamos diciendo que hubo abuso de autoridad, sino que se instauró una denuncia por esos hechos. No el contenido. Sí, no el contenido, sino porque es que es para evitarme, pues que ellos digan que el radicado, la fecha, en contra de quién y toda esa cuestión, pues entonces simplemente ellos dicen qué sucedió en el día y ya. Ajá, usted me ha puesto aquí que el acusado instauró denuncia el 30 de julio ante la Fiscalía en contra de los policías Ricardo y Jason con radicado tal por el asunto del delito de uso de autoridad por hechos del 30 de julio. Y aclaramos ahí que no el contenido de la denuncia, sino solamente que Sí, se igual, con ese igual SPOA. son dos, ajá, sí, no hay problema. Igual de todas maneras, yo, espérame, ya le envío aquí yo tengo aquí un borrador, usted lo lee y me dice si está de acuerdo y no le hace las correcciones que usted, lo importante es simplemente pues que se instauran nuevas denuncias y ya el contenido no hay necesidad porque precisamente eso es lo que se va a discutir en el juicio. Es que usted creo que me lo había mandado. Creo que es el que estoy viendo. ¿O es Espérame, otro? es que ¿No? sí, espéreme, yo le mando uno porque es que yo no sé, yo no me acuerdo porque como estos yo no me acuerdo si le había enviado, pero le voy a enviar que ya están aquí las dos que yo le envié y Bueno, usted le echa una revisadita. bueno, Ahí le envié, doctora, el borradorcito para que le eche una ojeadita. bueno. Bueno, entonces aquí está Esmal el SPOA, en el primero, en el 2019. ¿En cuál, doctora? La primerita, el 2019, el 2602 2019. 02913 falta. Ah, ya. Bueno, listo, hagámosle así. Entonces, espérenme, yo le imprimo y ya. Listo, doctor. ¿Listo, doctor Diego? Doctor, la doctora ya está organizando ya el documento para imprimirlo y ya Ah, bueno, listo. está acabando de organizar, ya nomás acabamos, doctor. Listo, listo. Bueno, entonces me vuelvo a retirar. Listo. Bueno, ya. ¿Listo? Sí, Doctora doctor. Yasmín. ¿Listo? Sí, doctor. Entonces, bueno, verbalícele, doctora, la estipulación. Gracias. La primera estipulación se da por probado el hecho de la identificación del señor y del señor lo anterior, entonces se tiene el formato único de integración y arraigo, de fotocopia de la cédula de ciudadanía, consultan el SPOA de
de las anotaciones, el formato de individualización y arraigo. También el informe investigador de campo del 11 de noviembre de 2019, donde se realiza la toma de registro de capilar y fijación fotográfica con la respectiva acta de consentimiento de cada uno de ellos. La segunda estipulación, dar por probado que para la fecha de los hechos, el 11 de noviembre de 2019, el señor subintendente Ricardo Murcia Sánchez era funcionario público, desempeñándose como intendente de la Policía Nacional del CAI cuadrante número 2. Esto se demuestra con el informe investigador de campo FPJ11 IC 000521 el 26 de febrero de 2020, en el cual se llega al acta de posesión, el comprobante de nombramiento, la certificación de ejercicio del cargo, el manual de funciones ejercidas y el libro de minutas de población y de servicios de esa fecha 11 de noviembre de 2019. Dar por probado que el señor instauró una denuncia penal bajo el radicado 19.001.6000.602.2019, 029.13 en la unidad receptora URI de esta ciudad, en contra de los agentes de policía Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, artículo 416 del Código Penal, en su calidad de agentes de la Policía Nacional por hechos acaecidos el 30 de julio de 2019, más exactamente en los semáforos de la Facultad de Medicina. Se aclara que no el contenido de la denuncia, sino que se instauró una denuncia y que tiene ese radicado en contra de estas personas. La siguiente estipulación, dar por probado que el señor instauraron denuncia penal con el radicado 19.001.6000.601.2021, 57.915 en la unidad receptora SAU de Popayán, en contra de los agentes de policía Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario injusto e injusto, artículo 416 del Código Penal, en su calidad de agentes de Policía Nacional por hechos del 11 de noviembre de 2019 en el sector Catay de la ciudad de Popayán. Igualmente, no se estipula el contenido, sino el hecho de que se instauró la denuncia con los SPOAS antes relacionados y la fecha de la denuncia. Esas serían, y esto pues se determina con las denuncias que ha llegado la defensa en el día de hoy al despacho. Esas serían entonces, señor juez, las 4 estipulaciones que hemos acordado. Listo. ¿Alguna observación, doctor Diego? Ninguna observación, señoría. ¿El procurador, alguna observación? Ninguna, señor juez. Como se establece y se vislumbra, pues que no hay afectación de derechos ni garantías fundamentales de los procesados, la primera estipulación corresponde a la plena y correcta identificación de ellos. La segunda, a que para la fecha de los hechos el ciudadano Ricardo Murcia Sánchez era funcionario de la Policía Nacional. La tercera, que los señores formularon denuncias por la presunta conducta delictiva de abuso de autoridad contra los servidores de la Policía Nacional, Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez. Se accede frente a las estipulaciones efectuadas por Fiscalía y por la parte defensiva y se exonera a las partes de la práctica de pruebas con respecto a esos hechos que han sido objeto de estipulación. Se le solicita a la señora fiscal que al inicio del juicio oral haga entrega de los soportes documentales respectivos, al igual que al representante de la parte defensiva. La decisión se notifica en estrados es susceptible de recursos. Con dicha finalidad se le uso la palabra a la señora fiscal. Conforme, señor juez. Procurador. Sin recursos, señor juez. La representación de la defensa. Sin recursos, señoría. La decisión queda en firme. Tiene entonces el uso de la palabra a la fiscal para que, hechas las estipulaciones, verbalice sus pretensiones probatorias, acreditando conducencia, pertinencia y utilidad en cada una de las que pretende se decreten en desarrollo del juicio oral. Tiene el uso de la palabra, señora fiscal. Gracias, señor juez. El primer testimonio que solicita de su intendente Ricardo Murcia Sánchez. Es pertinente este testimonio porque la víctima narrará cómo el 11 de noviembre de 2019
Estando laborando como intendente de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, fue agredido físicamente por los acusados. Explicará en compañía de quién se encontraba, por qué motivo vio realizar el paso de la motocicleta en la que se transportaban los acusados, quiénes se movilizaban en la motocicleta, quiénes los venían persiguiendo, por qué motivo los perseguían, cuál fue la reacción de las personas que estaban en la motocicleta cuando frenan en el lugar donde se encontraba la policía, cómo era la conducta y comportamiento de las personas que se movilizaban en esta motocicleta, y finalmente qué fue lo que generó que los acusados lo agredieran el día 11 de noviembre de 2019. Con él se utilizará para refrescar memoria el formato único de noticia criminal presentada por el señor Ricardo Murcia. Este documento es conducente y pertinente porque narra la forma como sucedieron los hechos, por qué motivo acudió en compañía de su compañero de patrulla a realizar el cierre al paso donde venían los acusados en su motocicleta y la reacción violenta que tuvieron en su contra. También se utilizará el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia el 11 de noviembre de 2019, el acta de hechos del capturado y el álbum fotográfico en donde se narra el motivo por el cual fueron capturados los acusados, el delito y su posterior procedimiento. De estos documentos se pretende introducir el álbum fotográfico en el cual se fueron allegados por parte de la policía, el respectivo informe de Policía de Vigilancia. El segundo testigo, el patrullero Jason Ferney Mesa Jiménez. Su testimonio es pertinente porque es un testigo presencial de los hechos del 11 de noviembre de 2019. Nos narrará por qué motivo acudió con el intendente Ricardo Murcia Sánchez a la carrera 9 con calle 18 en esta ciudad, qué les informaron sus compañeros del cuadrante 3, qué policías integraban el cuadrante 3, qué hicieron ellos como Policía Nacional y cómo fue la forma que resultó lesionado el patrullero Murcia Sánchez. Explicará si él fue víctima de alguna agresión ese día, por qué motivo, así como la posterior captura de los hoy acusados. Con él también se pretende utilizar el informe de Policía de Vigilancia, pues antes mencionado, con acta de hechos del capturado y el álbum fotográfico, así como la entrevista rendida por él el día 11 de noviembre de 2019, en el cual narra los motivos por el cual fueron capturados los acusados, el delito y su procedimiento posterior. Tercero, el doctor Rubén Darío Carrasquilla, médico general de la Empresa Social del Estado S, se solicita como testigo técnico y su testimonio es pertinente porque detallará el motivo de ingreso por urgencias del señor Ricardo Murcia Sánchez, las observaciones, su diagnóstico realizado el día 11 de noviembre de 2019. Con él se pretende introducir el documento La Epicrisis de 11 de noviembre de 2019 realizado a la víctima Ricardo Murcia Sánchez en la S. Popayán. Este documento es conducente y pertinente porque en él se consignaron los hallazgos encontrados por el médico general y los cuales constituyen actos de agresión física por parte de los acusados. Esos serían entonces, señor juez, los testimonios y documentos para utilizar en la audiencia de juicio oral. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene el uso de la palabra el representante de la defensa? Gracias, señoría. En cuanto a la solicitud probatoria, ¿cierto?, de la que ha realizado la Fiscalía. La defensa... perdón, doctor, le doy el uso de la palabra para que verbalice y acredite conducencia y pertinencia. Perdón, doctor, es que casi no le escuché. Para solicitar las solicitudes probatorias. Claro, para que se pronuncie sobre sus pretensiones probatorias y acredite conducencia, pertinencia y utilidad. Ya, entendido, señoría. Señoría, como primera medida, la defensa solicitará a la testigo Ana. Esta testigo, señoría, considera la defensa es pertinente, como quiera que fue una testigo presencial de los hechos acaecidos el 11 de noviembre, como quiera que era una ciudadana que estaba por los lados de Catay. Ella observa, digamos, los momentos finales de la persecución de la patrulla a mis patrocinados y observa cuál es el comportamiento, pues, de los policiales para con mis patrocinados e igualmente cuál es el comportamiento de mis patrocinados para
con los policías. Igualmente, señoría, ella nos relatará cuál fue la reacción de la ciudadanía que en ese momento pasaba por ahí en contra del comportamiento de los policiales. E igualmente, señoría, ella nos relatará que mis patrocinados en ningún momento pues ejercieron alguna violencia contra el policía Ricardo Murcia. Por eso, señoría, la defensa considera que esta testigo nos puede ilustrar de manera clara las circunstancias de modo, tiempo y lugar como realmente sucedieron los hechos y, lógicamente, pues que es pertinente precisamente por esa situación y por digamos, el beneficio que traerá para la teoría del caso de la defensa. Igualmente, señoría, esta testigo, como se expresó, pues rendió una entrevista que fue tomada por la investigadora de la defensa, la doctora Neyer Galíndez Catuche, y eventualmente pues se utilizará bien sea para refrescar memoria o si en algún caso se da alguna eventual situación de las del artículo 437 y siguientes, pues se introducirá con la investigadora ya mencionada. Igualmente, señoría, la defensa solicitará a mis patrocinados, los acusados, el señor, como testigos en el juicio, y pues efectivamente es que considera la defensa, pues son ellos los involucrados en este asunto y nos dirán las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitó el inconveniente y nos explicarán si efectivamente hubo por parte de ellos violencia en contra de la presunta víctima del señor Ricardo Murcia y cuál fue el comportamiento de los agentes para con ellos. Igualmente, señoría, pues se habló también aquí de unas denuncias que se instauró por mis patrocinados, pues ya fueron referenciadas e identificadas y la defensa pues eventualmente los utilizará para refrescar memoria a mis patrocinados. Eso sería todo, señoría. ¿Tiene oposición frente a las pretensiones probatorias del defensor, señora fiscal? No, señor juez, solamente pues quiero dejar constancia que de lo que pretende el señor defensor aclarar o que manifieste la testigo Ana, de eso no se habla nada en la entrevista que corrió traslado. Y pues debería de haber quedado por escrito ahí, pues no es un requisito, ¿no? Pero pues pienso que si ella tiene conocimiento de todo eso, debería haber quedado ahí en esa entrevista. No se habla de nada de lo que él manifestó. Y frente a la declaración pues de los dos acusados, están en todo su derecho pues, de hablar en su juicio y frente a eso pues no hay oposición por parte de la Fiscalía. Bueno, listo. ¿El señor defensor tiene oposiciones frente a las pretensiones probatorias de la fiscal? Señoría, quería hacer una puntualización con respecto a la antes de la oposición, una observación respecto a lo que se expresa la señora fiscal con respecto a la testigo. Doctora, lo que pasa es que no estoy en la oficina ahorita y me tocó escanear la entrevista. Pues si con la venia del señor juez, si me permite, una vez que se termine esta diligencia, yo le envío la entrevista. Es que creo que me la han escaneado mal. Pero, o sea, los datos de la testigo son esos. Y lo que va a decir ella, pues es respecto a lo que ya se referenció, simplemente que me escanearon mal la entrevista, pero digamos que esa es parte de lo que ya hace parte de la entrevista. Y en cuanto a la puntualización, señoría, que iba a ser respecto de las solicitudes probatorias de la Fiscalía, señoría, a la defensa simplemente le queda la inquietud sobre un álbum fotográfico que se hizo alusión, y pues la defensa no escuchó pues ninguna sustentación respecto de la pertinencia de ese álbum fotográfico, pues no entendí o no escuché pues respecto de la sustentación en ese sentido, y pues como no hay presunción de pertinencia, pues considera la defensa que en virtud de esa situación, ese elemento material probatorio pues no debería ser admitido en criterio de la defensa. Eso sería todo, señoría.
El procurador tiene uso de la palabra para que se pronuncie con respecto a las pretensiones probatorias de las partes. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en términos generales, tanto Fiscalía como Defensa sustentaron dentro de su intervención, considera esta agencia del Ministerio Público de manera adecuada la pertinencia y utilidad de los testimonios solicitados para practicar en el juicio oral. No obstante, frente a los documentos que solicita la señora fiscal, esta agencia del Ministerio Público sí tendría unas observaciones. Frente a la entrevista de Jason Norbey Mesa, pues no se indicó por el objeto de la misma, y si Jason va a declarar en el proceso, pues esta no sería necesaria. El informe de captura en flagrancia, pues son elementos que son guías orientadores, pero pues que en sí no se relacionan con los hechos materia de la investigación penal. Entonces, en este sentido, pues considera que no serían pues admisibles. Y en cuanto al álbum fotográfico que se enuncia, pues tampoco indicó cuál era su relación con los hechos materia de investigación dentro de este asunto, por tanto, pues tampoco debería admitirse. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Se pronuncia el juzgado con respecto a las pretensiones probatorias de la Fiscalía General de la Nación de la parte defensiva y a las consideraciones que efectúa la representación del Ministerio Público. Con respecto a la prueba testimonial de la Fiscalía General de la Nación, se trata de los ciudadanos Ricardo Murcia Sánchez y de Jason Fernández Mesa Jiménez, servidores de la Policía Nacional. Se acreditó obviamente por la Fiscalía el interés que tiene para que se hagan comparecer al juicio. El primero de ellos es la presunta víctima, tienen conocimiento de los hechos que eran origen a la presente investigación y obviamente que acreditó debidamente la Fiscalía el interés que tiene para que la Judicatura los convoque y se accede frente a esa pretensión. Rubén Darío Carrasquilla es un médico que hizo valoración científica del ciudadano Ricardo Murcia Sánchez y obviamente que es relacionado con los hechos a que se hace alusión el día 11 de noviembre del año 2019 y también se escuchará lo relacionado con lo que él conoce. Con respecto a los elementos que pretende utilizar en desarrollo del juicio oral, formato único de noticia criminal, el informe de policía, el acta de derechos del capturado y el informe, el álbum fotográfico, tiene razón el abogado de la parte defensiva y el agente del Ministerio Público. Si bien es cierto, se han ofrecido con anticipación y aparecen relacionados en el escrito de acusación, la representante de la Fiscalía no explicó debidamente cuál es el interés que tiene para que la Judicatura permita la utilización de dichos elementos de carácter documental. Y obviamente que esa carga le correspondía a la fiscal, la que no cumplió debidamente, más especialmente en lo que atañe con el álbum fotográfico, porque no ha expuesto de qué se trata ni cuál es el interés que tiene para que sea utilizado en desarrollo del juicio oral, y al no haber cumplido con esa preceptiva, pues obviamente que no hay lugar a que puedan ser utilizados y se niega esa solicitud. Con respecto a las pretensiones de la parte defensiva, la prueba testimonial solicitada corresponde a de la señora Ana. Se dice que es una testigo presencial de los hechos y que tuvo la posibilidad de observar los momentos finales con respecto al comportamiento de los servidores de la Policía Nacional que intervinieron en la aprehensión de los aquí procesados, y obviamente que hay interés de la Judicatura, y tal y como lo solicita el representante de la parte defensiva, pues es parte esencial para acreditar su teoría y obviamente que será escuchada en desarrollo del juicio oral y se hace frente a esa pretensión. Y si pues comparecen al juicio, podrán ser escuchados si renuncian al derecho que tienen a guardar silencio frente al interés que tiene la parte defensiva, y obviamente que sin necesidad de que se haga la solicitud, y tal y como lo tiene decantado la jurisprudencia, por el solo hecho de que ellos comparezcan y que deseen declarar antes de la terminación del juicio oral, podrán ser escuchados por cuenta de la Judicatura. No hay ningún inconveniente frente a esa solicitud. Y en la entrevista
a que se dé alusión por cuenta de la parte defensiva, pues desconoce pues qué parte es que se le ha hecho descubrimiento a la representante de la Fiscalía. De acuerdo con lo que dice la representante fiscal, en su contenido no dice absolutamente nada con respecto a los hechos. El abogado clarifica que eventualmente pudo haber existido inconvenientes al escanearse el documento, y obviamente que se le da a conceder ese término adicional al representante de la parte defensiva para que complemente la información, y solamente lo que le entregue antes de las 5 de la tarde a la señora fiscal será lo que se puede utilizar eventualmente el desarrollo del juicio oral para los efectos de refrescar memoria o para los efectos pertinentes del artículo 437 del Código Penal, que eventualmente frente a la no comparecencia podrá ser convocada la testigo de acreditación, que de acuerdo con la información que entrega el representante de la defensa, es la investigadora Neyer Galíndez Catuche. Entonces, bajo esa condición de que antes de las 5 deba hacer entrega total del documento para garantizarle los derechos a la Fiscalía, frente a la posibilidad de que no se haga entrega, no podrán ser utilizadas esa entrevista. Solamente lo que se le entregue hoy a la señora fiscal antes de las 5 de la tarde. La decisión pues se notifica en estrados, es susceptible de recursos, y con dicha finalidad se le alude la palabra a la señora fiscal. Conforme, señor juez, solo tengo una pregunta. El informe Policía de Vigilancia sí se puede utilizar para refrescar memoria, ¿cierto? No, porque está dentro de las mismas condiciones, doctora, ninguno de esos. Es que no se explicó absolutamente nada sobre esa situación. Además, como lo dijo el procurador, pues ellos van a comparecer al juicio, el informe se vuelve supletorio, no habría incluso ni... Pero yo sí dije, doctor, que ahí narraba el motivo por el cual fueron capturados los acusados, el delito y su posterior procedimiento, y lo dije 2 veces cuando hablé de las 2 declaraciones. Que no detallé para que era algún fotográfico, sí, eso sí, acepto que no. Tiene razón, doctora. Bueno, para evitarnos la interposición de recursos, no hay ningún problema que lo utilice, doctora, no veo ningún inconveniente. ¿El procurador recursos? Sin observaciones, señor juez. ¿El señor defensor? Señoría, la defensa no tiene recurso, igualmente cumplirá con el mandato antes de las 5. Muchas gracias. Listo, doctor. Entonces le ruego muy puntualmente a la señora fiscal pues que tomen nota y dejen las observaciones respectivas, porque como normalmente los documentos se envían a través de correo electrónico, entonces pueden haber inconvenientes, pues para que haya claridad. Esa falencia técnica es posible que la haya contestado el abogado de la parte defensiva, y tendría razón de cierta manera la representante fiscal, porque pues como nosotros desconocemos el contenido, solamente eventualmente lo conoceríamos en desarrollo del juicio oral, para que haya la información correcta. Les agradecemos. La decisión queda en firme